Hoy que estaba indagando a un poquito más acerca del texto, cuando dice paz y seguridad, estaba viendo cuál era la referencia que estaba haciendo. Vamos a encontrar algunas referencias en el Antiguo Testamento, pero también hay una palabra clave que probablemente nos pueda remontar a un tiempo específico. Entonces, yo voy a tratar de que desarrollemos un poco el contexto cultural de lo que es Tesalónica y podamos entender qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Tesalónica. Por eso les digo, hoy va a ser un poquito más catedrático el estudio, pero quiero que sea una base para que cuando miremos las siguientes cartas o cuando nosotros mismos estemos leyendo las cartas nos hagamos este tipo de preguntas. Así que yo les voy a agradecer que tengan paciencia. También les pido que no se vayan, que se queden hasta el final, porque hoy vamos a estar dando las fechas de los siguientes bautismos. Vamos a estarnos preparando para la fiesta de trompetas y vamos a estar hablando acerca de los detalles de cuándo vamos a ir, cómo vamos a ir, para poder alistarnos para la siguiente temporada de las fiestas bíblicas. Algo interesante que yo no había visto hasta ayer que estábamos platicando un poco de la fiesta, es que 3 de las 4 días especiales que hay en las fiestas, 3 caen en Shabbats, o sea que van a ser Shabbats dobles. Proféticamente no sé qué se va a cumplir, pero también sé que vienen tiempos difíciles para todo este tiempo de Shabbat. Eh, Probablemente se cumpla la parte donde dice que vuestra vida no sea en Shabbat, no lo sabemos. Así que vamos a empezar. Vamos a dejar al brother Jesús que haga una oración, que suene el shofar, y empezamos con el estudio. Shalom, shalom a todos, bendiciones. Shalom a todos, mis amados hermanos, Shabbat Shalom. Espero que se la estén pasando bien cada quien en sus hogares y que el Eterno esté siempre con nosotros. Voy a hacer el sonido del shofar y decimos: bendito seas, Abba Kadosh, Rey soberano del universo, creador del cielo y de la tierra, que nos has consagrado con tus mandamientos y nos has dado la ordenanza de escuchar el sonido del shofar. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Amén. Bueno, amados, antes de que haga esta oración, quiero leerles un salmo pequeño, rapidito. Antes de empezar con la oración, es el Salmo 13, que es clamor por ayuda en tiempos de desesperación. En estos tiempos que estamos pasando, que el Eterno tenga rajen de cada uno de nosotros, de nuestra familia, y que nos ayude a seguir caminando. Amén. Es el Salmo 13. Dice: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás tristeza en mi alma y desdicha en mi corazón? Cada día, ¿hasta cuándo estarás enaltecido mi adversario sobre mí? Considera y respóndeme, oh Yahweh, mi Elohim, y ilumina mis ojos para que no duerma para muerte y no diga mi adversario, lo he vencido, y mis opresores se regocijen a causa de mí cuando sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado y se llenará de júbilo mi corazón por tu liberación. Glorificaré a Yahweh, pues me ha librado. Amén. Este salmo es muy precioso, hermanos, en estos tiempos que están aconteciendo, ahora para el pueblo de Israel, para todos los que amamos al Eterno y que queremos estar en sus mandamientos y estatutos. Ya sabemos que vienen las fiestas y esperemos que el Padre nos dé la dicha de podernos juntar todos a celebrar sus preciosas fiestas, todos juntos como hermanos. En el nombre de nuestro don Yeshua, que los bendiga a cada uno de ustedes, y voy a hacer una oración antes de que empiece nuestro amado pastor con el estudio. Bendito seas, Abba Kadosh, Rey soberano del universo, creador del cielo y de la tierra,
Abba, te damos las gracias, mi Rey, por la dicha, Señor, de estar hoy presente, Padre, en este Shabbat. Aunque sea cada uno en sus hogares, mi Rey, pero todos unidos, Padre, en el mismo pensamiento y en el mismo sentir, mi Rey. Yo te doy gracias, Abba, por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias, porque tienen que comer, Abba, porque tienen sanidad, mi Rey precioso. Yo te pido, Abba, que si alguno de mis hermanos, Señor, tiene algún dolor o alguna padecencia, mi Rey, que sea usted, Abba, pasando su bendita mano de sanación por su cuerpo, Señor. Tú conoces, Abba, sus tendones, sus nervios, sus venas. Tú conoces sus cuerpos, mi Rey, porque tú los hiciste, Abba, con tu bendita y poderosa mano, mi Rey. Hoy nos ponemos en tus manos, Abba, en este precioso Shabbat, y te pidemos, Abba, que esa palabra, mi Rey, que nos va a dar el pastor Daniel, sea de alimentación para nosotros, Abba, y que sea una medicina, Abba, que penetre nuestra carne y nuestros huesos, mi Rey, para seguir adelante, Abba Kadosh. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Rey. Bueno, nada más eres tú, Padre. Yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y exaltación, Abba, porque tú eres único, mi Rey. Y nunca va a haber ni habrá un Dios como tú, mi Rey, porque tú eres el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabado sea tu nombre, mi Rey, hoy, mañana y siempre, Padre. Te amamos, te exaltamos, mi Rey. Y te pedimos, Señor, que nos prepares, Abba, que estemos listos, Abba, para el día que tú digas que tengamos que salir, mi Rey, lo hagamos sin dudar, Abba, de tu palabra, Señor. Que estemos preparados para cuando suene ese toque de esas trompetas, mi Rey precioso. Gracias, Abba, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, el Cordero Kadosh, que vino y pagó por cada uno de nosotros, el que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a poner el Shema, así que todos vamos a cantar el Shema. Se desconectó. Se desconectó. Permítame. Digo que esto, la tecnología a veces se complica. Creo que la vale. Todos
Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Elohim, Yahweh Echad. Shema, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Elohim, Yahweh Echad. Shema, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Elohim, Yahweh Echad. Voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclama y todos canten a Yahweh. Canten a Yahweh. Shema, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Elohim, Yahweh Echad. Yeshua se acabó el honor y todo el Jalel. Todo Israel vendrá y se postrará delante de su rey. Sube Yeshua, todos cantarán. Shema Yisrael, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y ansiedad, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Elohim, Yahweh Echad. Elohim, Yahweh Echad. Vamos a cantar Adonai Echad.
Ya con esto empezamos. Escucha, Israel. Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en los postes de tu cuerpo, en tu casa y en tus dinteles. Y todo esto harás en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Es que llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. En cada instante nosotras y contemplamos tu majestad. Mudas tierras y todo hecho por ti. Y el mundo no te conoció. Adonai Echad, tu pueblo una voz dirá. Yeshua, eres nuestro Elohim. Te adoramos, te bendecimos, Padre, en este día, en este Shabbat. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de presentarnos un día más en este día de reposo, ante tu presencia, ante tu voluntad. Gracias, Padre, por el mandamiento. Invisible, Saquel, Immanuel. Toda majestad y que alumbra a todo aquel que cree. Eterno Rey infinito, Nadie puede limitar. Despojaste a ti mismo en forma de siervo y moriste por mí. Yeshua, eres nuestro Elohim. Amén. Yeshua, nuestro Elohim. Toda Rabá, Bacadosh, en el nombre poderoso
de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por la oportunidad, hermanos, cada uno de ustedes que me dan de compartir este estudio. Espero que sea de bendición. Más que todo, como le digo, que podamos, cuando estudiemos las cartas, el propósito de este estudio que les quiero compartir el día de hoy es que cuando estudiemos las cartas no nos olvidemos de su contexto histórico. Si se fijan en la pantalla que tengo de inicio, dice estudio de Tesalónica o de la carta de los tesalonicenses en su contexto cultural histórico. Podemos ver aquí a través en la pantalla donde puse la flecha a María, donde dice Tesalónica. Cuando Pablo va a Tesalónica y pasa por la iglesia de Tesalónica, valga la redundancia, es en su segundo viaje misionero. Pero vamos a ver algunas cosas que estaban sucediendo en ese tiempo y preguntarnos, ¿no? Si realmente estamos interpretando también las cartas de su manera correcta. Entonces, por eso quise compartir este estudio. Quiero darles algunas herramientas y más que todo, al final, tal vez algunos de ustedes elaboran algunas preguntas y podemos dejarnos tarea porque yo creo que solo con la pura introducción vamos a hacer esta clase y vamos a ver muchas cosas interesantes, muchas conexiones. Amén. Así que yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. No se despeguen para que no se pierdan, partes importantes. Traten de mantener sus micrófonos apagados. Hermanita Jamie, también si usted gusta, el del teléfono puede ponerlo en silencio para que no se escuche lo que ustedes hablen y solo escuchen lo que yo hablo. Por favor, si lo puede hacer. Y vamos a entonces a continuar con el estudio. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Quiero que miren este mapa porque básicamente es lo que Pablo abarcó en su segundo viaje misionero cuando fue a Tesalónica. Él pasó por Corinto, Atenas, Troas, Filipos, Antioquia, Listra. Todos estos lugares que ustedes miran en rojo es donde Pablo estuvo. Pero hoy vamos a centrarnos en la carta Tesalónica. ¿Qué era lo que estaba pasando en Tesalonicenses? Vamos a ver que Tesalónica en tiempos bíblicos, la carta de Tesalonicenses tiene como su autor original a Pablo, y eso ya muchos lo sabemos, aunque han habido un cierto grupo pequeño que siempre quiere desacreditar la autoría de Pablo en algunas cosas, o decir que la carta pues no llena los requisitos para que sea de Pablo, pero todos, la mayoría de los eruditos coinciden en que es Pablo el autor de la carta. ¿Ok? Vamos a ver qué se me puso esto aquí. Ahora vamos a empezar a ver. Dice, esta carta tiene su redacción entre el año 51 y 52. Ok, esta parte bien importante porque básicamente nosotros estamos hablando de que la carta a los tesalonicenses fue escrita alrededor de 15 a 20 años después de la muerte de Yeshua. Generalmente nosotros cuando estudiamos la carta nunca consideramos el tiempo que se escribió la carta y cuánto tiempo había pasado de la muerte de Yeshua y la predicación del evangelio ahora a las naciones que no estaban en Israel. Ahora, algo interesante, y es por eso que quise dar esta enseñanza, ya que esta carta está relacionada con Hechos 17 y 18. Permítame preguntarle a cada uno de ustedes, cuando hemos leído el libro de los Hechos, generalmente, yo no digo que todos, pero al menos yo, cuando antes de introducirme más en este mundo de estudio, yo decía, no, pues voy a leer la carta del libro de los Hechos corrido, voy a leer la carta del libro de los Corintios corrido, voy a leer la carta y leía las cartas de una manera corrida. De hecho, leía el Nuevo Testamento corrido pensando que era una secuencia. Cuando nosotros, y hoy permítame sugerirle a usted, cuando nosotros estamos estudiando las cartas, tenemos que ver el tiempo donde fueron escritas y en qué tiempo caen dentro de las otras cartas. Es interesante que desde Hechos capítulo 15 en adelante podríamos decir que allí hubo el desarrollo de las cartas también. O sea que cuando nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos, la carta de los Hechos de los Apóstoles, hay momentos y hay capítulos donde deberíamos de parar y tomar otra carta para poderla meter en el tiempo necesario.
Si nosotros pudiéramos hacer eso, significa que el libro de los Hechos estaría seccionado entre las demás cartas que tenemos al final de la Biblia, como ser la de la carta de los Filipenses, la carta de Tesalónica, incluyendo la carta a los Gálatas, que es una de las súper más mal interpretadas del cristianismo. Hoy podemos decir que la carta a los Gálatas es la roca fuerte, el cimiento de la mala doctrina que hemos heredado. ¿Ok? Entonces, me gustaría sugerirles ahora, cuando nosotros estudiemos las cartas, poder tener un contexto dentro del libro de los Hechos y saber que cuando estamos estudiando las cartas, hay relatos dentro de las otras cartas que incluyen esa misma carta. Ahorita que terminemos el estudio, vamos a ver cuántos de nosotros habíamos considerado esto. Entonces, estamos diciendo que la carta de Tesalónicas está relacionada con Hechos 17 y 18, y ahorita lo vamos a ver, donde ocurre el segundo viaje misionero, lo que habíamos dicho. Como dato, podríamos decir que cuando leemos el libro de los Hechos, debemos de parar en 17 y 18 para entender el contexto de las cartas. Pablo abandona de manera abrupta esta congregación por causa de la persecución. ¿Cuántos de nosotros habíamos considerado que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, muchas veces tenía que ser sacado abruptamente de una manera rápida? ¿Y por qué lo sacaban? O sea, ¿era solo el evangelio de Yeshua lo malo? ¿O había algo más para que Pablo tuviera, o Pablo estaba peleando para que lo sacaran de esa manera en las ciudades donde él iba? Recordemos, oiga bien lo que le voy a decir, recordemos que todas estas, todo Tesalónica, Gálatas, Galacia, Filipenses, Corintios, los romanos adoraban a dioses paganos. Ellos tenían sus deidades. Entonces la pregunta sería, ¿cuál era el problema con Yeshua? ¿Cuál era el problema con Yeshua si todos los ciudadanos tenían dioses, adoraban a dioses falsos y dioses paganos? ¿Por qué Yeshua le caía mal entonces a los líderes de ese tiempo? ¿Qué era lo que ellos miraban en Yeshua que no miraban en sus deidades? Interesante, ¿no? Cosas que no consideramos en las cartas es a quiénes eran dirigidas y los tipos de personas que los envolvían. Ahorita vamos a ver, dentro de lo poco que pudimos estudiar, que en la carta a los tesalonicenses, fíjense, hay lenguaje bíblico que nosotros generalmente nunca consideramos. A veces hay varios tipos de personas, no solo hay un tipo de persona. Entonces, dentro de las preguntas que nosotros deberíamos de hacer, y por eso es que para mí este estudio es tan importante, entregárselo a usted, para que nos estructuremos, para que tengamos, ¿cómo se dice? Un desarrollo escritural sano, un desarrollo escritural en contexto, sin perder el origen de lo que es la escritura. Usted se va a dar cuenta cuando leamos la parte donde dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, que probablemente en algunas cosas hemos estado equivocados. Entonces yo, por eso, quiero que usted aprenda a realizar una metodología de estudio bíblico, para que cuando usted se siente o cuando alguien quiera venir a refutarle, su primer pregunta sea, y la que debería ser para nosotros mismos también, oye, ¿a quién primeramente iba dirigida la carta? Segunda, ¿por qué iba dirigida la carta? Tercero, ¿cuál es el contexto cultural y geográfico? Porque yo sé que ninguno de nosotros, y todo yo, incluyéndome yo hasta el día de hoy, tal vez había leído la carta a los tesalonicenses sin entender incluso cuál era el contexto cultural y geográfico de la carta y por qué Pablo para ahí. Porque podemos ver a través del mapa que no solo era esa ciudad. Entonces, ¿por qué Pablo para en Tesalónica? Yo creo que es un muy buen fundamento para empezar a estudiar la Biblia. Así que vamos a seguir y espero que todas estas preguntas a usted lo motiven y lo introduzcan a un mayor entendimiento escritural. Seguimos. Dice Hechos 17. Mire lo que vamos a ver en Hechos 17. Alboroto en Tesalónica. Esto está en Hechos 17. O sea que el libro de los Hechos nos está hablando, el capítulo 17 nos está hablando exactamente de la carta a los tesalonicenses. O sea que si hoy nosotros pudiéramos partir la Biblia en ese pedacito, ¡pum! Ahí deberíamos de meter la carta a los tesalonicenses. Tremendo, ¿no? Mire lo que nos dice Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, todos estos nombres de dioses paganos llegaron a Tesalónica,
donde había una sinagoga de los judíos. Oiga bien, era una sinagoga. No era una iglesia, era una sinagoga. No era una iglesia como le llamamos el día de hoy. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer. Cuando empezamos a ver el contexto de lo que era la palabra de la carta a los tesalonicenses, vimos que era 15 a 20 años después de la muerte de Yeshua. Dice que Pablo acostumbraba. Bueno, sabemos que no era una costumbre. Así le consideraban, pero era un mandamiento ir cada Shabbat. Entonces, si Pablo predicó que la Torah ya no existía, ¿por qué seguía como costumbre, por así decir, yendo cada Shabbat a la sinagoga? Era un mandamiento que él ya no hubiera considerado necesario. Aparte que le estaba predicando a los gentiles. Porque ahorita vamos a ver que en esta sinagoga de los judíos, vamos a entender un lenguaje. Fíjense qué interesante. Muchas veces la escritura nos dice, y eran judíos de Asia. ¿Por qué se le llamaban judíos de Asia? Hoy yo creo que vamos a tener más preguntas que respuestas, pero yo sé que vamos a continuar con el estudio. ¿Por qué se le decían judíos venidos de Asia? ¿Y qué era lo que ellos creían? ¿Y por qué peleaban tanto con Pablo al momento de hablar sobre la ley? Fíjense, dice que Pablo acostumbraba a ir los días de reposo. Una costumbre que nosotros perdimos durante mucho tiempo pensando que el mandamiento ya había pasado. El mandamiento es reunirnos en Shabbat y Pablo lo entendía muy bien 15 a 20 años después de la muerte de Yeshua. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Ok, pues es que segundo punto, aquí podremos quebrar muchas cosas. Si tienen alguna pregunta, lo que vamos a hacer para que no se les olvide o algún comentario lo pueden ir escribiendo en el chat y al final lo abordamos, ¿ok? Aquí está el chat, así que lo pueden ir poniendo ahí. Mire lo que dice. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Si nosotros realmente ponemos este texto a la luz de la escritura, sabemos que Pablo estaba enseñando a través de los profetas y de la Torá nada más, porque no había Nuevo Testamento. La pregunta sería, entonces, si ellos enseñaban a la luz de los profetas y de los 5 libros de Moisés, que eso era la única base doctrinal que ellos tenían, ¿cómo es que nosotros decimos que ya no había Shabbat? ¿O es que cuando ellos leían los 5 libros de Moisés, le quitaban todas las partecitas donde decía sábado o Shabbat? Claro que no, claramente podemos ver que, y lo vimos en Deuteronomio, que si ellos quitaban un pedacito de la escritura, caía una maldición sobre ellos e iban a ser borrados del libro de la vida. Así que este puro texto 3 nos está diciendo que lo que Pablo usaba para adoctrinar a las iglesias eran los profetas y era el libro de Moisés. Ahora mire lo que es sumamente interesante, que yo me quise dar a la tarea hoy de practicarlo por mí mismo. Y la verdad, aún como pastor, estoy en un problema bien grande. Y yo le voy a lanzar este reto a usted de nuevo. Mire, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, Yeshua, padeciese y que resucitase de los muertos. Y que resucitase de los muertos y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía de él es el Mesías. Pregunta. Yo le voy a hacer esta pregunta a usted y me la hice yo y espero que ponga algún comentario de esto. ¿Dónde en la escritura dice literalmente que Yeshua iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? ¿Dónde en la escritura dice literalmente que Yeshua iba a resucitar? Les aseguro que no lo vamos a encontrar. Pablo tenía la capacidad de agarrar un texto de los profetas, agarrar un texto de los escritos de Moisés, agarrar un texto de los salmos y coordinarlo de una manera que él pudiera demostrar la resurrección de Yeshua. Yo le pregunto a usted y a mí, con todo lo que hemos estudiado, ¿somos capaces, como Pablo, de hacer hablar de la resurrección de Yeshua sin usar el Nuevo Testamento?
Yo creo que todavía nos falta mucho. Yo creo que todavía nos falta mucho. Si hubiéramos, yo creo que nosotros no hubiéramos podido desarrollar la manera en que Pablo enseñó porque Pablo no tenía. Ok, decimos la señal de Jonás, pero porque ya la leímos. Pero si no hubiéramos tenido el Nuevo Testamento, hubiéramos sido capaces de conectar la señal de Jonás con Yeshua. Yo creo que todavía nos hace falta mucho por estudiar. Y Pablo no usó la señal de Jonás, déjeme decirle, para decir que Yeshua iba a resucitar. Yeshua lo dijo, eso sí. Bueno, seguimos. Entonces dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos, ahí los piadosos, gran número. La segunda pregunta aquí es, ¿quiénes eran los griegos piadosos? Y un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, pregunta, ¿qué tenían celos los judíos? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba alborotando la ciudad. Y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Oigan bien lo que le voy a decir. Jason es la traducción griega de Jesús. Eso es un comentario que apenas hoy vi. Así que Jesús no es la verdadera traducción de Yeshua. No es la más correcta, por así decir. Jason es la traducción griega de Jesús. Procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. La pregunta es, y donde vamos a seguir nosotros estudiando. Si usted ha leído el libro de los Hechos, yo me imagino que pasó por esta parte. Y mire de lo que los acusaban los judíos a Pablo y a Jason. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha estudiado los decretos del César? ¿A qué se refieren los decretos del César y por qué era tan penado? Mire que dice que estaban alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y los demás los soltaron. O sea que a Jason sí lo apresaron en este relato de Hechos 17. Ok, seguimos. ¿Cuáles eran los decretos del César? Fíjense. ¿Cuáles eran los decretos del César? Los decretos de César, al César se le juraba fidelidad, y ahorita vamos a ver algo bien interesante acerca de jurar fidelidad. De hecho, era uno de los decretos, ahorita vamos a ver, que no podía haber otro rey más que él, y que desobedecer sus órdenes era traición y por consiguiente muerte. Oiga bien esto, el decreto del César era que solo a él se le juraba fidelidad y que no había otro rey más que el César. Nosotros sabemos por la historia que el César se creía Dios en la tierra. Entonces, cuando Pablo andaba predicando al rey Yeshua, estaba literalmente haciendo una afrenta en contra del César, porque el César había decretado en todo su imperio que no había más rey que él. Oiga bien esto, la blasfemia era la acusación más grande para un judío, pero la traición, es decir, apoyar a otro rey rival del César, era la peor acusación para un romano. Fue lo mismo por lo que Yeshua fue acusado ante Pilato. Mira lo que vemos en Lucas 23. Yo no sé si nosotros habíamos conectado esto, pero es exactamente por lo que presentan a Yeshua ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, Lucas 23, 1, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Mire lo que estamos viendo. A Yeshua, cuando él dijo, o cuando le hacían ver como rey de Israel, le estaban diciendo que pervertía la nación. Es exactamente de lo cual estaban acusando a Jason y a Pablo. Dice, mire lo que nos está diciendo. Por aquí nos dice, tomaron... Aquí nos dice, diciendo que no hay otro, a los cuales yo he recibido, estos trastornan el mundo entero. Mira lo que está diciendo, trastornan el mundo entero, también han venido acá. O sea, tanto acusaron a Yeshua
de alborotar al mundo, como a Pablo y a Jason o a Jasón los acusaron también de estar alentando al mundo a una revolución y yendo en contra de los Césares. Y miren, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que el mismo Mesías es un rey. O sea que podemos encontrar para los dos el mismo problema. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles eran los decretos del rey. Y oiga bien esto, qué tremendo. Y aquí vamos a analizar algo bien interesante que sucede en nuestra vida. Cualquiera sobre predecir un cambio de gobernante sobre el imperio. César Augusto emitió un edicto en el año 11 después de Mesías que prohíbe explícitamente el uso de la astrología para predecir el día de su muerte. Oiga bien, o la de cualquier otra persona. El emperador Tiberio reafirmó este decreto o se convierte en un dogma también, al matar a los extranjeros que lo ignoraran. En respuesta a estos decretos, algunas ciudades, oiga bien, prometieron su compromiso con el César al ofrecer juramentos de lealtad. Un buen ejemplo de tal juramento proviene de la ciudad de Paphlagonia en Asia Menor. Y yo no voy a decir esto porque yo no le estoy haciendo ningún juramento, pero mira exactamente lo que decía. Esto, al principio, que apoyaré a César Augusto. Oiga bien el juramento que ellos hacían. Sus hijos y descendientes a lo largo de mi vida en palabras, hechos y pensamientos. Qué interesante, ¿no? Oiga bien el juramento que le hacían al César, que apoyarían a lo largo de su vida en palabras, hechos y pensamientos, o sea, todo su ser, que en lo que a ellos concierne no perdonaré, oiga bien esto, ni cuerpo, ni alma, ni vida, ni hijos, que cada vez que veo o escucho hablar de cualquier cosa que se diga, se planee o se haga en contra de ellos, lo reportaré. Y a quienes considere enemigos atacaré y perseguiré con armas y a espada por tierra y por mar. ¡Wow! Era un juramento al César. Y todos los que traicionaban al César tenían que morir. Ahora yo le pongo esta evidencia a usted y póngase a pensar en Cornelio. Porque Cornelio era un centurión romano que había jurado fidelidad. Entonces, analicemos a Cornelio, y ahora usted póngase a pensar en él, que él ya había expresado con su boca, porque esto lo hacían ellos con su boca, que ya él había jurado fidelidad al César, y ahora él viene y acepta a Yeshua como su Salvador y Redentor, como el Rey de Israel, y como no solo como el Rey de Israel, sino sobre toda la tierra. Ustedes saben el peligro que corría Cornelio al haber hecho ese juramento de fe a Yeshua. Ese hombre sabía en quién había creído, porque el César, que él se consideraba a sí mismo Dios en la tierra, cuando ellos hacían un pacto de juramento con el César, ellos tenían la obligación de serle leal al César, pero el César también de proporcionarles comida, alimentos, seguridad y todas estas cosas. Pero ahora Cornelio estaba a través de Yeshua renunciando al César y aceptando que Yeshua es el único rey sobre toda la tierra, jurándole fidelidad a Yeshua y aceptando también el convenio de que Yeshua iba a ser su suplidor, iba a ser su guarda, iba a ser su proveedor, iba a ser su sanador, iba a ser su salvador. Wow, tremendo, ¿no? Mire lo que sigue. Esto es importante porque ahora mire la confesión de fe en Romanos 10. Entendiendo este contexto, fíjense que ellos confesaban con su boca esto, que apoyaré a César y esto, toda esta oración ellos la hacían. Ahora usted tiene a Pablo explicando en Romanos 10 que ahora la confesión de fe es para aceptar a Yeshua como nuestro Salvador. Pero entendiendo el contexto del tiempo, sabemos que no solo, no es como nosotros el día de, sí, yo acepto a Yeshua y todo bien y sigo en el mundo y no guardo mandamientos y hago lo que quiero, como lo que quiero. No. Cuando usted está haciendo una confesión de fe, entendiendo el contexto del tiempo y lo que pensaba Pablo,
cuando dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa es una confesión de lealtad, cosa que nosotros no entendemos porque somos, como decían por ahí, somos convencidos muchas veces, pero no somos convertidos. Decimos que creemos en el Dios de Israel, pero no guardamos sus mandamientos, no guardamos sus fiestas, no guardamos su día, no guardamos los alimentos que el Padre dice. Aunque decimos de vos, ay, sí, mi Dios y todo eso, pero mire, a la hora de ser leales a Dios, la verdad todavía nos falta madurar mucho. Por eso Pablo usa una confesión de fe, pero en el contexto del tiempo se entiende que era una confesión de lealtad, no solo de boca, sino de hechos y palabras. Y para el primer siglo hacer una confesión de fe, el no cumplirlo era razón de muerte, porque era una afrenta directa contra el rey y contra la honorabilidad del mismo rey. Yo espero que esté teniendo sentido esto para ustedes. Ahora mire, acabamos de ver aquí, dice, y de los griegos piadosos. Fíjese cuánto vamos estudiando apenas de la pura introducción. Apenas de la pura introducción. Y mire, y dice de los griegos piadosos. O sea que este era un grupo de personas. Mire lo que vamos a ver. ¿Cuáles eran y de los griegos piadosos gran número? ¿Quiénes eran los griegos piadosos y cuál es la diferencia con los prosélitos? Yo sé que nosotros muchas veces hemos escuchado que eran piadosos y que había a un sector también del primer siglo que se le llamaban prosélitos en el judaísmo. Miren lo que eran los griegos piadosos. Eran un tipo de personas o también considerados temerosos de Dios, que también lo dice en el libro de los Hechos, eran personas atraídas al monoteísmo, o sea, a la creencia de un solo Dios, y con moralidad recatada, pero que no aceptaban su nacionalismo, el de los judíos, requisitos tales como la circuncisión, adoraban en las sinagogas, pero no se convirtieron en prosélitos. Ahorita entonces vamos a ver qué es un prosélito. Aquí hay dos palabras bien interesantes que yo quiero que usted considere cuando estemos hablando del libro de Gálatas, que era el nacionalismo para el judío del primer siglo. ¿Algunos de ustedes habían escuchado lo que es un nacionalista? O más que todo, en el primer siglo, ¿qué es un nacionalista? Dice que los piadosos o los griegos piadosos no aceptaban la circuncisión y también las leyes dietéticas. Ahora, ¿por qué no aceptaban ellos la circuncisión? Es interesante que cuando nosotros estudiamos la creencia de ellos, el cuerpo perfecto para un griego tiene que ver incluso con tener el prepucio. Si alguien, o como los hebreos que se cortaban el prepucio, para ellos era perder la perfección del cuerpo. Y eso te convertía en bárbaro, en alguien desprestigiable. Esa era la mentalidad del griego. Y para el judío del primer siglo, el no tener una circuncisión te hacía un bárbaro. O sea que eran culturas encontradas. Por eso los griegos piadosos no creían en la circuncisión por la mentalidad que a ellos le habían puesto. Y qué casualidad que nosotros pensamos lo mismo. Nosotros pensamos igual que los griegos porque tenemos la misma mentalidad de los griegos. Fíjense que los griegos del primer siglo no querían guardar las leyes dietéticas de la comida. Querían comer camarón, querían comer cerdo, querían comer todas las cosas que el Eterno ha dicho que no se tienen que comer del mar. Y es exactamente lo que pasa en este tiempo hoy. Queremos adorar al Padre, pero no queremos tener la circuncisión. Queremos adorar al Padre y que nos acepte como su pueblo, pero no queremos comer no queremos tener las leyes dietéticas. No queremos guardar sus fiestas. O sea, a nosotros se nos ha inculcado una mente greco-romana. Fíjense quiénes eran los prosélitos. Tanto judíos como en Hechos 2:11 nos habla de estas personas en el día de Pentecostés. Miren lo que nos dice Hechos 2:11. Espero que vaya con buen ritmo. Voy a parar un poquito porque a lo mejor voy muy rápido. ¿Quiénes eran los prosélitos? Hechos 2:11. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Prosélitos del judaísmo, oiga bien esto, prosélitos del judaísmo se refiere a gentiles
o paganos, quienes asumieron la completa observancia de Moisés, incluyendo tanto la oral como la escrita, y por consiguiente fueron totalmente aceptados por el judaísmo. Hoy tampoco no estamos lejos de esto, porque nosotros y muchos de nosotros que estamos volviendo a la Torá, muchos que han vuelto a la Torá, quieren convertirse al judaísmo observando las leyes orales y dándole el mismo estatus que la ley escrita. Y no solo eso, queriendo ser aceptados por el mismo judaísmo. Y en algunos casos llevándonos este deseo de aceptación a negar al Mesías mismo. Mire, ahí se acuerdan que hablamos de la palabra nacionalismo. Oiga bien esto. El nacionalismo de los judíos, otro término a entender. Los judíos del primer siglo, y aquí es donde tiene que usted poner una suma atención, porque esto le va a ayudar a entender el libro de Gálatas. Los judíos del primer siglo contemplaban la ley de Dios según su punto de vista como un delimitador social y nacionalista. Este punto de vista sostiene que los judaizantes veían la ley de Dios como el don de Dios para los judíos y la verdad, bueno, aquí me equivoqué, no le puse la D mayúscula, pero los judíos veían la ley de Dios como un don, igual nosotros, porque nosotros sabemos que la Torá de Yahweh es un regalo, o sea que en eso estaban correctos, que Dios había obrado por medio siempre de los judíos, lo cual también es cierto porque el Eterno siempre ha obrado, y aquí podemos decir a través del pueblo de Israel, y cuando la casa de Israel sale despedida, sigue obrando a través de nuestros hermanos judíos. Y ahora significaba que seguía obrando solo a través de ellos. Eso no es cierto. O sea, los dos primeros puntos de vista estaban bien. Pero el tercero es que ahora Yahweh solo obraba a través del pueblo judío y si no era judío no podía ser salvo. Mira lo que dice, para estos judíos la ley era esencialmente un contrato especial entre Dios y el pueblo de Israel que hacía a los judíos un grupo especial, por lo cual habrían argumentado que para ser aceptado ante Dios había que hacerse judío. Entonces, si usted entiende este pedacito, usted va a entender cuál era la pelea en Hechos 15. Cuando ellos les decían que no podían ser salvos a través, si no era guardando la ley de Moisés. Entendemos que Yeshua dijo, no, dejen los que vengan y aprendan la ley cada Shabbat. Pero para la mentalidad judía y para su nacionalismo, o sea, para su patriotismo, era necesario que un gentil, un pagano, tuviera que aprender primero la ley y después, y que hubiera sido aceptado por ellos, y a ellos le decían, ¿sabes qué? Ahora puedes entrar al templo de Yahweh. El Eterno no nos llamó de esa manera. Es necesario que usted entienda este término, porque si no, ese es el tropiezo del libro de los Gálatas, no entender la mentalidad judía del primer siglo. Ahora, usted entendiendo esto, fíjese ahora hasta dónde vamos a llegar. Entendiendo esto significa que cuando en el libro de los Hechos hablamos de judíos que venían de Asia, oiga bien, la expresión idiomática para judíos que venían de Asia eran personas que habían pasado a través de este proceso. O sea que los judíos originales los habían hecho cumplir toda la ley oral, toda la ley escrita, y hasta que ellos hacían todo eso, entonces el judío natural le decía, ¿sabes qué? Puedes venir y ahora sí eres salvo. Bendito Yeshua, bendito Hashem, bendito Yahweh, que Él no nos pide eso a nosotros. Él nos pide un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a servirle, un corazón arrepentido. Y de Shabbat en Shabbat vamos a ir aprendiendo las leyes y los mandamientos. Esa es la justicia de mi rey. Ese es el honor que el rey nos da. Imagínese usted qué tanto nos ama. El Eterno nos ama tanto que Él solo nos dice que vengamos arrepentidos. Seguimos. Mira lo que dice entonces la historia de Tesalónica, ya habiendo visto todo este contexto. Ahorita vamos a ver otras cosas que se ponen importantes. Historia de Tesalónica. Era una imponente capital de la provincia romana de Macedonia y tenía una población de más de 100,000 personas. O sea que no era una ciudad pequeña.
Tenía un puerto natural y su ubicación sobre el transitado camino de este. Tenía una carretera tesalónica que llegaba de este a oeste llamado Vía Ignacia, así como sus importantes rutas comerciales de norte a sur la convirtieron en un floreciente centro para el comercio y para la filosofía. Oiga bien esto, porque si usted sigue leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 18, Pablo habla de filosofía y usa un término, déjame lo busco, que no me acuerdo ahorita, se me olvidó, porque es un nombre medio raro, que no voy a enseñar de eso, pero solo los quiero buscar para decírselo. Solo quiero buscar para que ustedes tengan esa tarea y miren cuántas cosas nosotros ignoramos en la escritura. En el libro de los Hechos, capítulo 17, en el 18, perdón, habla de filósofos. Mire lo que dice. Fue a ellos. Lo perdí. Ahorita lo busco. Pero sí lo tenía por aquí. Ya lo oí. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estíocos disputaban con él. Fíjense, la Biblia nos está dando una referencia acerca de una mentalidad de los filósofos epicureos y de los estíocos. Eso está en Hechos 17-18. Habla de una cierta religión en Tesalónica. Eso significa que nosotros tenemos que entender cuál era la visión de Pablo de a quienes les estaba predicando, porque ellos tenían una filosofía. Es como cuando usted analiza a un testigo de Jehová, analiza a un católico, analiza a un evangélico, usted sabe, entiende que no le puede hablar de la misma manera a los tres, porque los tres, aunque creen a su manera en Jesucristo y en Dios, en Yeshua, ellos tienen una visión diferente de ver la escritura. Entonces usted no les puede hablar de la misma manera. Interesante, ¿no? Mira lo que dice, tenían un puerto y tenían un camino transitado que se llamaba Vía Ignacia. Este es parte del contexto cultural. Mira esto. Esta avenida que usted mira aquí, que está hasta el día de hoy, que era pedrada, cruzaba toda esta región. Mire, llegaba a Tesalónica, o sea, literalmente este era el Imperio Romano. ¿Por qué es tan importante entender esto? Cosas que uno nunca dice, bueno, pero ahora usted va a entender por qué para Pablo era tan fácil llegar, no fácil, porque tenía que caminar millas, pero podía llegar de un lado a otro porque existía una carretera que conectaba literalmente toda la región, o básicamente todo lo que controlaba el Imperio Romano. Y que ahora que usted entiende que él lo representaba el César, entonces el César decía que cuando cuando ellos lo aceptaban como su rey, él les iba a brindar seguridad. Bueno, aquí en todo este camino que cruza todo este mapa, había soldados romanos brindando seguridad. Entonces ahora usted puede entender a Pablo como ciudadano romano cruzando todos estos lugares para llevar el evangelio sin problema y en cierta forma, de una forma rápida y segura, porque él no tenía problema al ser ciudadano romano. Él tenía un estatus de honor y el César romano y los soldados romanos lo cuidaban. Esta calle se llama Villa Ignacia y todavía hasta el día de hoy se mira, en algunos pedazos se mira así. Interesante, ¿no? Fíjense que yo no había conectado de dónde sale el dicho que ¿cómo es que dicen? Que todos los caminos llegan a Roma. Es que literalmente en el primer siglo todos los caminos llegaban a Roma. Así igualito que habían muchos caminos que te dirigían a Roma. Entonces por eso es que decían preguntando si llega a Roma, porque imagínate el mismo camino para llegar a Roma. Así eran básicamente los caminos en ese tiempo. Espero que les esté gustando. Seguimos. Miren lo que dice ese camino Vía Ignacia, una importante vía romana que se extendía aproximadamente 450 millas. Pablo caminaba eso, no sé cuánto caminaba por día, pero Pablo caminaba eso para llegar de un lado a otro. Así que usted imagínese, sencillamente caminar de aquí a California. Bueno, Pablo lo hacía para llevar el mandamiento. A veces nosotros ni el carro queremos prender. Pablo caminaba de verdad. Desde la costa adriática de la península de los Balcanes, en el oeste y en Constantinopla, Estambul moderna en el este. Relevancia bíblica.
registra, mire, es que es lo que le digo, nosotros nunca estudiamos el contexto cultural y arqueológico de todo lo que sucede. Relevancia bíblica. Hechos 16, 11 y 12 registra la llegada de Pablo a Filipos después de navegar desde Troas, Asia Menor, hasta el puerto macedonio de Nápoles. Luego él y sus compañeros viajaron por tierra durante aproximadamente 10 millas a lo largo del camino egnatiano hasta su destino. La vía ignatiana cruzó la cresta que separa el puerto de Neápolis de Filipo dentro de las antiguas murallas filipinas. La vía ignatiana de 20 pies de ancho, imagínense cómo era esta calle, 20 pies de ancho, 6 metros de ancho, constituía el Decamanus Maximus, uniendo las puertas oriental y occidental de Filipos y formando el límite norte del foro Filipo. Más allá de la puerta occidental, el camino cruzó el río Gangitis, cerca del sitio tradicional del encuentro Paul y Lidia. Hechos 16, 13 al 15, después de concluir su ministerio inicial en Filipos, Pablo probablemente viajó al oeste en el camino a través de Anfípolis y Apolonia Tesalónica. Eso es lo que estamos leyendo básicamente en Hechos 17. Mire lo que creían en Tesalónica. Los dioses y diosas adoradas en Tesalónica. Y aquí hay una parte que yo la puedo comprobar que existe en nosotros hasta el día de hoy. Y ahorita yo me sorprendí. Al igual que cualquier otra ciudad en el mundo mediterráneo, Tesalónica tenía una gran variedad de cultos. Aproximadamente tenían 100 las deidades griegas y una de ellas era Zeus, Esclepio, Afrodita y Demeter. Eran populares entre la gente. Los arqueólogos han descubierto los restos de un santuario en el área de culto sagrado de la ciudad dedicada al dios egipcio Sarapis. Esta deidad fue adorada como alguien que curó a los enfermos, hizo milagros, rompió los poderes del destino astral y pudo hablar con sus seguidores en sus sueños. O sea que si usamos este contexto, también ahora vamos a entender qué era lo que Yeshua mismo les hacía creer o les hacía entender más bien, que era lo que Yeshua les hacía entender a ellos cuando Yeshua sanaba enfermos y cuando hacía milagros. Yeshua les enseñaba que Él es el verdadero Dios de Israel. Muchas de las inscripciones encontradas en este sitio también apuntan a la adoración a la diosa egipcia Isis. El culto a Cabirus, había un dios que se llamaba Icabirus. Este culto tenía un conjunto de características salvajes, oiga bien esto, sangrientas y sexualmente perversas. El mito central de este culto involucraba a dos hermanos matando a un tercero, decapitando el cuerpo y enterrando la cabeza en el monte del Olimpo. Uno de los símbolos claves del culto fueron los genitales masculinos. Y usted y yo podemos ver que hay muchos lugares religiosos que tienen su forma como genital masculino el día de hoy. De manera similar, el culto a Dionisio dio protagonismo al simbolismo fálico, además de la juerga de borrachos que acompañó a la celebración del dios. Estos dos cultos también tuvieron un poderoso impacto negativo en la ética social de la ciudad. Los conversos de estos cultos tenían un largo camino por recorrer para apropiarse de un estilo de vida totalmente cristiano o de Torah. Miren, la gente, hermanos, es algo que nosotros siempre pasamos por desapercibido. Yo no sé en qué tiempo hay más paganismo, si en el tiempo de ellos o en el de nosotros. Yo pienso que nosotros no estamos tan lejos de ellos. Pero mire lo que nos está diciendo, o sea, esa gente de verdaderamente adoraba a los dioses de una manera que convertirse al Dios de Israel les llevaba bastante tiempo. Además de estas deidades tradicionales, los tesalonicenses también veneraban a los gobernantes romanos como divinos. Y miren, aquí es una de las conexiones más importantes que yo he encontrado en el sistema tradicional el día de hoy. Durante el reinado del César Augusto se construyó un templo para el culto a los gobernantes en honor a Augusto y a sus dioses. Fíjense que lo que hacían en el tiempo de Tesalónica era que todas las personas que habían jurado fidelidad al César tenían una imagen del César en sus casas. Es interesante y yo lo he visto con mis propios ojos, que yo he visto creyentes en Jesús, pero que adoran tanto al apóstol que tienen fotos de su apóstol en la casa y muchas veces consideran que ese mismo apóstol, miren, César Augusto se consideraba Dios en la tierra. Los apóstoles del día de hoy se consideran Dios o la representación de Jesucristo en la tierra.
este tipo de culto, de tener imágenes de los apóstoles y de todo eso, yo he visto, yo se los puedo decir que yo he visto literalmente gente que tiene ahí un cuadrito, no, que mi apóstol, y ahí lo tiene. Es exactamente el producto de este tipo de culto pagano. Y es lo que hoy tenemos en el sistema tradicional en muchas de nuestras iglesias. Así que todo esto ha llegado hasta el día de hoy, a pesar de que ya pasaron 2000 años. Por eso nosotros tenemos que, muchas veces, fíjense, por eso nosotros tenemos que entender la mentalidad de ese tiempo para saber dónde es que nos equivocamos el día de hoy. Mira lo que nos dice Hechos 17, ya entendiendo todo lo que hemos estudiado acerca de apenas el inicio de la carta de los tesalonicenses. Mira lo que sigue. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ahora vuelvo otra vez, mire, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos, hermanos, tenían el don del Espíritu de poder comprobar solo con los profetas y solo con Moisés la veracidad de Yeshua. Nosotros muchas veces se nos dice, no, mira que esto, no es que si no lo miro en el Nuevo Testamento no lo creo. Hermano, ellos tenían la capacidad de entender la escritura de una manera que no necesitaban el Nuevo Testamento. Oiga bien nomás esto. Es tremendo. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, ahora usted entiende el contexto de judíos de Tesalónica, que no era necesariamente que fueran judíos naturales, sino convertidos, supieron que también en Berea anunciaba la palabra de Dios, otra vez volvió a hacer referencia a la Torá por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Mire qué interesante esto. Contexto de Gálatas. La carta a los tesalonicenses fue la primera carta de Pablo. Yo hasta hoy me doy cuenta de eso. Yo no lo sabía. La carta a los tesalonicenses fue la primera que fue escrita por Pablo. Y mire lo que dice de la siguiente manera. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Yeshua, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua. Mire lo interesante de esto. Resulta que cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, no se había puesto la palabra iglesia. Dado que Tesalonicense fue la primera carta escrita por Pablo, este término debió haberse usado con anterioridad para describir a la iglesia, así como la palabra sinagoga. Lo que han traducido hoy como iglesia no era iglesia, era la palabra sinagoga en el hebreo, posteriormente Bet Knesset, casa de asamblea. Eclesia describe a la comunidad o a la congregación de la comunidad y no al edificio. Es posible que eclesia quisiera decir los llamados en un sentido más literal. Sin embargo, asamblea era probablemente la forma más común de entender esta palabra. Cuando Pablo se está dirigiendo a la palabra iglesia que nosotros tenemos el día de hoy, no es esa iglesia de una manera romana que nos han enseñado, de una manera griega. Era una sinagoga. Ahora, fíjense que supongamos que nosotros queremos hacer eso y cambiar toda la palabra iglesia en su contexto original por sinagoga, y yo les aseguro que la visión de las escrituras nos cambiarían de una manera drástica, porque al usted hablar de una sinagoga, nosotros automáticamente deberíamos saber que es un lugar donde se guarda Torah. Así que dentro del contexto, la carta a los tesalonicenses fue la primera carta que se escribió o que escribió Pablo. Mire lo que nos dice Hechos 18. Después de estas cosas, hablando del mismo tiempo, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Solo por el puro nombre sabemos que Aquila era un judío convertido entonces, natural del Ponto, o sea, de Galacia. Oiga bien, ahora entendiendo todo lo que vamos hablando de Tesalónica, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, y por eso lo puse aquí,
había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos. Estamos hablando, hermanos, de Hechos 18, lo que tanto defendemos en el Nuevo Testamento. Y yo le aseguro que si yo voy a todo el mundo, le pregunto, oye, ¿quién era Claudio? ¿Por qué se llamaba judío Aquila? Si era judío natural, ¿qué venía de Italia? ¿Qué tiene que ver Claudio en todo el libro de los Hechos? Porque resulta que nosotros, en nuestra mentalidad, todo lo queremos espiritualizar y llevarlo al plano espiritual. No, hermano, hay un contexto cultural, geográfico, hay un cierto tipo de idioma que se desarrollaba en todo el ámbito bíblico y que nosotros muchas veces no queremos estudiar y analizar. Fíjense quién era Claudio. Y esto también nos da constancia de que, miren, mucha gente quiere demeritar el Nuevo Testamento. Cuando usted aprende a ver también el Nuevo Testamento como algo que comprueba la historia, usted se va a dar cuenta quién fue Claudio. Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjense, era el emperador Claudio. Este emperador estuvo, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver, Claudio, y básicamente significaba el cojo, emperador romano del 41 al 54. O sea, este emperador era el que estaba encargado de cuando Pablo estaba en Tesalónica, sucedor de Calígula, hijo de Druso y hijastro de Augusto. Cuando nosotros, hermanos, empezamos verdaderamente a estudiar qué era lo que pensaban los emperadores y a qué era lo que se exponían los apóstoles llevando el evangelio, usted va a aprender a ver la escritura. Wow, si todo esto no sabía. Tuvo a Tiberio como su tío, fue un gobernante débil y vacilante, y sin embargo concienzudo. Les voy a hacer una pregunta, a ver si la saben. ¿Por qué Pablo estuvo a punto de persuadir a Agripa? ¿Qué era lo que sabía Agripa que Pablo casi lo persuade, o sea, lo convence? Ahorita me dicen al final. Porque ahora estudiando los emperadores entiendo otra cosa. Y se los voy a preguntar a ver si lo saben. Mostró su amistad por Agripa. Aquí está Agripa, mire, el emperador Agripa, que lo ayudó a ser emperador al darles las partes de Palestina que no estaban todavía bajo su dominio. Aparece en Hechos 11:28 como el emperador que reinó durante el hambre que asoló Palestina y expulsó a todos los judíos de Roma. Oiga bien, ahora usted está entendiendo por qué este está expulsando a los judíos de Roma. ¿Cuántos de ustedes, bueno, algunos sí yo sé que ya lo habían dicho, pero de todos modos no está de más decirlo? ¿Cuántos de ustedes consideraron que durante todo este tiempo que Pablo está también, que se escriben las cartas, había un tiempo de hambre, había escasez de alimentos? Eso tiene que ver con el contexto del animal. Esto tiene que ver con el contexto de por qué en algún momento a Pablo les dice, no, si ustedes coman y no pregunten si es sacrificado a los ídolos, porque había hambruna en ese tiempo. Al comienzo del reinado de Claudio, favoreció al general a los judíos y restauró los privilegios que antes les habían sido quitados a quienes vivían en Alejandría. Sin embargo, por alguna razón desconocida más tarde, los expulsó. Esto obligó a Aquila y a Priscila a salir de Roma e ir a Corinto. El historiador Orocio afirma que este acontecimiento ocurrió en el 9º año de Claudio, o sea, en el 49 después de Yeshua, y mencionó a Josefo como su fuente. Los que hemos estudiado un poquito de historia sabemos que Josefo es uno de los historiadores más relevantes y más que más tienen influencia y veracidad en el primer siglo. Hay un historiador que se llama Josefo como su fuente, pero ningún manuscrito existe de las obras de Josefo mencionando el decreto de la expulsión del dictador por Claudio. El hambre bajo Claudio, durante la cual la empobrecida iglesia de Jerusalén sufrió mucho, no se puede fechar con exactitud. Tácito y Seutonio mencionan un hambre en Roma durante el reinado de Claudio. Dion Casio la ubica en el segundo año de su reinado 42-43. Josefo registra un hambre en Palestina, siendo procurador Fado y Alejandro, los dos procuradores 237 que siguieron a Agripa I, que falleció en el 44 después de Cristo.
Aunque en el periodo que estuvieron en el cargo no se puede fijar con precisión, varias evidencias históricas hacen muy probable que el periodo de Alejandro terminara en el 48 después del Mesías. Por ello, el hambre debió ocurrir entre el 44 y el 48. La referencia a César en el 17:7 en la acusación de los judíos de Tesalónica contra Pablo corresponde al reinado de Claudio y se aplicaba específicamente a él. Tiberio Druso, Claudio Tiberio Druso se llamaba este hombre que menciona la Biblia, nacido en Lyon en el año 10 antes del Mesías, emperador romano del 41 al 54, alzado como César por los pretorianos después del asesinato de Calígula, anexó a Mauritania al imperio. Buen administrador, pero se dejó enredar por Agripina, su segunda esposa y madre de Nerón. Nerón tiene otra historia en la Biblia, quien según se dice terminó envenenándolo para que reinara su hijo Nerón, en lugar de Británico, hijo de Claudio, y de Mesalina, su primera mujer, el cual fue muerto por Nerón. En tiempos de Claudio ocurrió una hambruna predicha por, y esto, miren hermano, esto usted lo encuentra en el libro de los Hechos, predicha por Gígabo en Antioquia. Los años 49 y 50 y los discípulos auxiliaron a sus hermanos en Judea por intermedio de Pablo y Bernabé en Hechos. Mire cómo se comprueba toda la historia bíblica. En Hechos 11, 27 al 30. Pablo se encontró en Corintio con Aquila y Priscila, quienes llegaron de Italia, pues habían decretado que los judíos salieran de Roma. Eso es lo que estamos viendo en Hechos 18:1, en Hechos 18, 1 al 3. Claudio Licia, tribuno, comandante de la guarnición romana de Jerusalén, quien salvó al apóstol Pablo de caer en manos de los judíos que le querían matar, y los remitió con escolta y una carta al procurador Antonio Félix a la ciudad de Cesarea. Eso está en Hechos 23, 1-35. Este Claudio Licias es el tribuno que en Hechos 22, 28 le dice a Pablo que compró la ciudadanía romana por una fuerte suma, y a quien el apóstol le replica que la suya es por nacimiento. Aquí viene otra pregunta. Es que hoy creo que los voy a bombardear con preguntas a ustedes. ¿Por qué era tan importante la ciudadanía romana? O sea, ¿por qué a Pablo, más bien voy a reformar la pregunta, ¿por qué a Pablo, a pesar de que lo estaban acusando de disturbio y de estar hablando en contra del rey porque estaba anunciando a Yeshua, ¿por qué cuando lo iban a apedrear y el soldado se dio cuenta, o el emperador se dio cuenta que era romano, ¿por qué detiene la ejecución de Pablo? ¿Qué tiene que ver que Pablo sea romano? ¿Y qué hubiera pasado si lo golpean o le hacen algo a Pablo? Eso vamos a entenderlo ahorita, ¿ok? Ya casi terminamos, ya no me queda mucho. Así que no se me desesperen, que ya están las últimas 3 slides. Entonces, miren todo lo que hemos visto de Tesalonicenses, nomás la pura introducción de la carta a los Tesalonicenses. Entonces, ahora la pregunta es, ¿estamos entendiendo verdaderamente nosotros Primera de Tesalonicenses 5 cuando hablamos de paz y seguridad? Mire qué tremendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, esto le está escribiendo a Tesalonicenses. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, entendiendo que Pablo y todos los que habían llegado a Tesalonicenses solo estudiaban los profetas y la Torá. Entonces, cuando Pablo les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban la Torá, ellos estudiaban a los profetas y entendían bien los tiempos y las ocasiones. Pero vosotros sabéis perfectamente. Entonces, mira, aquí es donde viene lo tremendo, sin quitar lo que está sucediendo ahorita. Pero mire qué tremendo lo que viene ahorita. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué para mí fue tan importante darles toda esta introducción acerca de Tesalonicenses? Porque para mí el día de hoy, el tratado que acaban de hacer en el Medio Oriente, va más allá de lo que está sucediendo el día de hoy.
No solo es cuando Israel allá en el otro lado del mundo tenga paz y seguridad, porque esta carta está siendo dirigida a una comunidad que no está en Israel. Esta carta está siendo dirigida a paganos gentiles que se convertían de su paganismo, valga la redundancia, a guardar los mandamientos del Padre. Entonces, fíjese qué tremendo lo que vamos a ver. Y aquí para mí es donde viene la profecía, y esto yo se lo dejo. Este es de todo lo que estudié del libro de Tesalonicenses. Esto es lo que yo considero. Ok, ahora yo les voy a hablar de mí, entendiendo lo que hemos visto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Por qué? Porque no solo se refiere ahorita, sino que también se refiere al tiempo de cuando pasen los 7 años. ¿Y por qué le voy a decir esto? Cuando pasen los 7 años de tribulación, porque el día del Señor es el día de Yom Kippur. Esa expresión idiomática que yo le marqué aquí ahorita a usted, que dice que el día del Señor vendrá, es específicamente, eso se refiere al día del juicio, al día de Yom Kippur. Ese es el día del Señor y nosotros sabemos que Él va a venir como ladrón en la noche en una fiesta de trompetas. Ve que ahora va a tener más sentido. Entonces, en ese tiempo, el mundo entero, y ahorita voy a hacer una separación, por eso déjeme terminar, el mundo entero va a decir, no, tenemos paz y seguridad. Pero ¿para quiénes va a haber paz y seguridad en el tiempo del anticristo? ¿Sabe usted para quiénes va a haber paz y seguridad verdaderamente? Para los que se pongan la marca de la bestia. Para eso va a haber paz y seguridad. ¿Por qué? Porque el anticristo los va a haber marcado y a eso no los va a perseguir, a eso los va a cuidar como les prometía el César, a eso les va a suplir. Pero a los que, mire, por eso dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero los que creemos en el Mesías durante estos 7 años, yo creo que vamos, y la misma Biblia lo dice, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser guardados, sí. Pero para los que no se vayan, en los primeros 3 años y medio, va a venir una persecución terrible y de la única manera que usted va a poder tener paz y seguridad es poniéndose la marca de la bestia. Yo, hermanos, he estado siendo bien claro con ustedes que es tiempo de volvernos al Dios de Israel, de guardar sus mandamientos. Claramente, y hoy se los voy a decir aquí, claramente, muchos de ustedes no quieren entender. Muchos de nosotros no queremos entender y seguimos jugando, voy a decirlo así, al cristianito, que hoy sí quiero mandamientos, que mañana no. Que si el pastor no me habla, yo me enojo. Este tiempo que viene, hermanos, estos próximos 7, 8 años, van a ser para nosotros, los que creemos en el Mesías, van a ser tiempos en el mundo difíciles, pero en la fe en Yeshua van a ser seguridad para nuestra alma y para nuestro corazón. Todo esto que vemos aquí, esto que está hablando aquí, de la única manera que tú vas a tener paz y seguridad en estos 7 años es que te pongas la marca de la bestia, que niegues a Yeshua como Mesías y que aceptes la soberanía del diablo sobre tu vida. Pero después vendrá el día del Señor en el cual nos va a juzgar y es donde va a venir destrucción repentina. Así que yo pienso, y miren lo que sigue, porque el contexto de este paz y seguridad se los voy a dar ahorita. Todavía nos hace falta estudiar mucho y más a profundidad de esto. Pero el día del Señor va a venir y mire la referencia que nos hace la misma Biblia de paz y seguridad. Y yo no quiero caer en esta condenación y por eso te lo digo el día de hoy. Tú que ya hiciste un juramento de lealtad, que ya te sumergiste en el nombre de Yeshua, tú hiciste un juramento de lealtad cuando dijiste, Padre, yo me comprometo a guardar tus estatutos, mandamientos y decretos y acepto a Yeshua como mi Señor y Salvador. Mire lo que sucede aquí. Jeremías 6:6, ya solo me quedan estas dos y terminamos. Así dice Yahweh de los ejércitos, Jeremías 6:9, del todo rebuscarán como a mí del resto de Israel,
Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos. Oiga lo que está hablando la casa de Israel. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa. Si es que yo miro, hermanos, cómo les da pena guardar el mandamiento. Les da pena que les digan que guarden el Shabbat. Les da pena que les digan que no coman cosas que no tienen. Les da pena que vengan a guardar la fiesta. Les da pena decir que creen en Yeshua y que creen en sus mandamientos. Y a veces no lo dicen, pero lo hacen con la desobediencia. Se avergüenzan del evangelio de poder que el Eterno nos ha dado. Mire lo que dice. Por tanto, estoy lleno de la ira de Yahweh. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Oiga bien, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y mire lo que sigue en el contexto de paz y seguridad. Por eso yo le digo que para mí no solo se limita a Israel, sino que se limita a todo el planeta Tierra. Mire lo que sigue. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz entre el hombre y Yahweh. ¿Por qué es interesante entender este contexto? Porque hoy, hermanos, se nos está enseñando que nuestra desobediencia no tiene repercusión, que nosotros como humanidad podemos seguir haciendo lo que queramos y como Yahweh no ha manifestado su juicio sobre la tierra, entonces nosotros decimos, si de todos modos no me va a hacer nada, de todos modos no me va a pasar nada, de todos modos puedo hacerlo y mañana me arrepiento, de todos modos no me pasa nada, y esto y lo otro. Así, o hay muchos pastores diciéndole al hermano, no hermano, ¿sabes qué? Tú estás bien, haz lo que quieras, tomo Yahweh es bueno, Yahweh es amor y Yahweh perdona. No, hermano, eso es una paz falsa. O sea, la paz falsa no solo está en Israel, está en todo el mundo diciéndonos entre todos nosotros, ¿sabes qué? Hay paz con el Eterno porque ya murió Jesucristo y todos estamos en paz. Ya murió Yeshua y todos estamos en paz. No, esa es una paz falsa y eso es una paz que está poniendo el anti-Mesías en cada uno de nosotros creyendo que hay paz y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Si usted y yo pensamos que vamos a librarla porque decimos que hay paz, no hay paz. Mire lo que nos está diciendo la escritura acá el día de hoy. Y termino con Jeremías 8. 8. ¿Cómo decéis nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Qué interesante que cuando usted ve Mateo 24 dice que van a profanar las mujeres y los hijos también de los que estén en las ciudades. Van a ser ultrajados literalmente lo que dice la escritura y es exactamente lo que nos está diciendo Jeremías 8. Pero ¿por qué? Mire, la razón de todo lo que viene y que nosotros caigamos es que no queremos guardar los mandamientos del Eterno. No queremos mantener la fe en Yeshua. No queremos esa lealtad que un día decíamos que teníamos. No, que Dios aquí, que Dios. Es mentira cuando usted no le es fiel al Eterno y no guarda sus mandamientos. Y todas estas consecuencias, el Eterno las va a traer. Mira lo que nos dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes las conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y mire lo que dice otra vez, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Yo creo que muchos de nosotros ya no sentimos vergüenza cuando cometemos un pecado. Nos da igual. Todos decimos paz, paz.
Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Yahweh. Así que como último, preguntas que nos debemos de hacer acerca de la carta a los tesalonicenses es, ¿por qué Pablo habla del regreso del Mesías y por qué preguntaban por los que habían muerto? Ese tipo de preguntas estaban haciendo en Tesalónica. Parece también que no se esperaban que la persecución durara tanto tiempo. Al parecer también estaban tristes porque Pablo no regresó a visitarlos. ¿Y a qué se le llamaba el día del Señor? Bueno, a esa parte ya la respondimos porque tiene que ver con el día del juicio y el día de Yom Kippur. Así que, hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom. No se me vayan, que solo estoy parando la